Imaginen esto. Son arqueólogos abriendo una antigua tumba egipcia. El corazón les late con emoción. Pero dentro no hay faraones ni oro. Dentro encuentran la momia perfectamente embalsamada. De un gato. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización entera dedicó tanto esfuerzo a enterrar gatos con honores dignos de reyes? Hoy, los invitamos a un viaje a lo largo de las orillas del Nilo para desentrañar uno de los misterios más curiosos del antiguo Egipto. Descubriremos cómo un simple cazador de ratones se transformó en una deidad viviente. Y créanos, la verdad resultará mucho más fascinante de lo que imaginan. Para entender esta historia, debemos retroceder hasta el principio. El antiguo Egipto era una civilización agraria. Su vida y su riqueza dependían de las cosechas de grano. Y estas cosechas siempre tuvieron enemigos, ratones y ratas, capaces de devastar almacenes enteros. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, pequeño, depredador e increíblemente eficaz, el gato. Inicialmente, fue una simple alianza de beneficio mutuo. Los gatos obtenían presas fáciles, y los egipcios, protección para sus reservas. Pero muy pronto, todo cambiaría. Bien, analicemos paso a paso cómo el gato pasó de ser un simple cazador a convertirse en un dios. Nuestro primer paso es explorar su papel como protector indispensable. Imagina la vida en el antiguo Egipto. Toda la civilización giraba en torno al Nilo y sus cosechas. Su mayor tesoro no era el oro ni las joyas, sino el grano. Lo almacenaban en enormes graneros, alimentaba a todo el país y era la base de su economía. Pero este preciado tesoro tenía enemigos implacables, hordas de ratones y ratas, capaces de aniquilar las reservas de todo un año. Y también serpientes venenosas, que gustaban de establecerse en los cálidos graneros. Y es aquí donde entra en escena nuestro pequeño, peludo, pero increíblemente eficaz depredador. Inicialmente fue una alianza puramente pragmática. Los gatos se acercaron a los humanos no en busca de caricias, sino atraídos por la presa fácil. Y los humanos rápidamente comprendieron que este animal era el mejor guardián que podían tener. El gato no solo cazaba ratones, protegía la vida y el bienestar de cada familia. Era un escudo viviente, interponiéndose entre los egipcios y el hambre. Y este estatus de protector inestimable se convirtió en la primera piedra en los cimientos de su futura deificación. Sin embargo, muy pronto, la mera utilidad dejó de ser suficiente. Los egipcios eran un pueblo muy observador, y en los gatos veían algo más que simples máquinas cazadoras de roedores. Admiraban su gracia. Cada movimiento de un gato era calculado, fluido y sigiloso, casi como una danza. Valoraban su carácter independiente. A diferencia de los perros, el gato no era un sirviente, sino más bien un compañero a la par, que elegía por sí mismo si quería estar al lado del ser humano o no. Y por supuesto, la dedicación maternal de las gatas los asombraba. La forma en que una gata madre defendía a sus crías con tal ferocidad y ternura se convirtió para los egipcios en el símbolo perfecto de protección del hogar y la familia. Su pulcritud, su mirada enigmática, su sigilosa caza nocturna. Todas estas características elevaban al gato por encima de otros animales. No veían en ellos a una simple bestia, sino la encarnación de cualidades ideales. Y esta profunda admiración fue el segundo paso en el camino hacia su estatus divino. Y aquí es donde encontramos uno de los detalles más fascinantes sobre la domesticación de los gatos. A diferencia de los perros, a quienes el ser humano, a lo largo de milenios, adiestró, crió y sometió deliberadamente a su voluntad, con los gatos la situación fue radicalmente opuesta. En esencia, fueron los gatos quienes se domesticaron a sí mismos. No fue el ser humano quien llevó al animal salvaje a su casa. Fue la propia bestia salvaje la que decidió que vivir cerca de los humanos era, simplemente, tremendamente ventajoso. Piénsenlo bien. Los graneros egipcios, repletos de grano, eran un auténtico paraíso para ratones y ratas.
y donde hay abundancia de roedores, hay un festín asegurado para cualquier depredador. Los gatos, simplemente, llegaron a ese festín. Los humanos, por su parte, vieron en ellos guardianes gratuitos e increíblemente eficaces, y no tuvieron motivos para ahuyentarlos. Así fue como se forjó esta alianza única. No fue sumisión, sino una colaboración. Y este estatus de socio independiente, de quien eligió al ser humano y no al revés, confirió al gato un aura muy especial a los ojos de los antiguos egipcios. No era un esclavo, era un aliado. Fueron precisamente estas cualidades únicas, su instinto maternal, su gracia y su ferocidad en la caza, las que empezaron a asociarse progresivamente con fuerzas divinas. Los egipcios percibían el mundo como un reflejo del orden cósmico, y creían que cada animal era portador de una chispa de lo sagrado. En la gata madre, que con tanto esmero protegía a su descendencia, veían un símbolo de la salvaguarda del hogar y de la fertilidad. Su capacidad para cazar en silencio y con letal precisión en la oscuridad la convirtió en la guardiana perfecta contra los espíritus malignos que, según sus creencias, deambulaban por las noches. Incluso el ronroneo del gato podía interpretarse como una manifestación de una fuerza mágica y sanadora. Así, el gato se convirtió en un amuleto viviente, un talismán de buena fortuna que, con su mera presencia, ahuyentaba el mal y traía paz y sosiego al hogar. De un simple animal, se transformó en un ser místico, un intermediario entre el mundo humano y el reino de los dioses. Este salto de la utilidad práctica a la profunda simbología espiritual fue, sin duda, un paso trascendental. Y es aquí donde entra en escena una de las diosas más célebres del panteón egipcio, Bast, o Bastet. Originalmente, era una deidad bastante temible. Se la representaba como una leona, encarnando la furia abrasadora del sol, la guerra y la venganza. Era la protectora del faraón y la diosa del Bajo Egipto. Pero con el tiempo, y a medida que el gato ganaba popularidad en los hogares egipcios, la imagen de la diosa comenzó a transformarse. Su ferocidad se atenuó, dando paso a cualidades más domésticas y benevolentes. Hacia el año 1000 a.C., su imagen ya se había transformado. Bastet pasó a ser representada como una mujer con cabeza de gato doméstico. Se convirtió en la patrona del hogar, la alegría, la diversión, la música, la danza y, por supuesto, de la belleza femenina y la fertilidad. Se convirtió en una de las diosas más queridas y veneradas en todo Egipto. Esta transformación de leona a gato refleja a la perfección el camino que el propio animal recorrió en la mente de los egipcios. No obstante, no debemos creer que Bastet había olvidado del todo su naturaleza más indómita. En la mitología egipcia, todo estaba profundamente interconectado, y era común que los dioses tuvieran una naturaleza dual. Bastet estaba íntimamente ligada a Sekhmet, la temible diosa leona que ella misma fue en un principio. Sekhmet encarnaba el poder destructivo y punitivo del sol, las enfermedades y la guerra. Era la que podía desatar la plaga sobre los enemigos de Egipto. Bastet y Sekhmet eran, en esencia, las dos caras de una misma moneda. La gata doméstica, cariñosa y ronroneante, y el depredador feroz y letal. Bastet era el sol que regala calor y vida, mientras Sekhmet era el sol que quema y mata. Esta dualidad reflejaba a la perfección el carácter de la propia gata. En un momento, puede ser una criatura dulce y cariñosa, y al siguiente, transformarse en una cazadora implacable. Esta conexión con una diosa tan poderosa y temible solo fortalecía el estatus sagrado de los gatos. Temerlos era temer la ira de los dioses. Con el tiempo, este vínculo se hizo tan fuerte que a los gatos se les empezó a considerar no solo símbolos, sino la encarnación viva y terrenal de la propia diosa Bastet. Cada gato, desde el que habitaba en el palacio del faraón hasta el que cazaba ratones en la humilde morada de un campesino, llevaba consigo una parte de la esencia divina. Ver a un gato que decidía establecerse en tu casa se consideraba la mayor de las bendiciones.
significaba que la mismísima Bastet tomaba a tu familia bajo su amparo. Ofender a un gato era tanto como insultar a la diosa, lo que podía acarrear al agresor terribles desgracias, enfermedades y calamidades. A los gatos se les alimentaba con la mejor comida, a menudo pescado y leche, algo que para muchos humanos era un lujo. Se les permitía dormir donde quisieran y hacer lo que les placiera. En esencia, el hogar de un egipcio se convertía en un templo, y el gato, en su interior, en un icono viviente. Esto ya no era simple respeto, era auténtica veneración. Naturalmente, esta profunda veneración se reflejó en la legislación. El culto a los gatos alcanzó tal magnitud que su protección quedó establecida a nivel estatal. Se promulgaron leyes sumamente estrictas para salvaguardar la vida y el bienestar de estos animales. La más notoria y, sin duda, impactante, fue la ley que condenaba a muerte a quien matara a un gato. Poco importaba si el acto había sido intencional o accidental. El historiador griego Heródoto, en su visita a Egipto, describió un incidente del que fue testigo. Un soldado romano mató accidentalmente a un gato, y una multitud enfurecida, ignorando las órdenes del faraón que intentaba calmar a la gente, literalmente linchó al soldado en el mismo lugar. Heródoto también documentó que, en caso de incendio, los egipcios se apresuraban a salvar a los gatos del fuego antes que nada, a menudo olvidando sus propias pertenencias e incluso su propia seguridad. Para ellos, perder su casa era una tragedia menor que la muerte de un animal sagrado. Todo esto evidencia cuán profundamente arraigado estaba el culto a los gatos en la conciencia de toda la nación. Y aquí tenemos otra tradición sorprendente, que nos muestra la profunda veneración que sentían por los gatos. Cuando una familia egipcia perdía a su gato doméstico, la tragedia era inmensa. Se iniciaba un periodo de luto profundo. Y para expresar su dolor, todos los miembros de la familia, sin importar la edad, realizaban un ritual muy particular. Se afeitaban las cejas. Esta señal era inconfundible y visible para todos. Si uno se encontraba en la calle con un egipcio sin cejas, entendía al instante que en su hogar había ocurrido una desgracia: la muerte de su gato. El luto podía prolongarse durante varias semanas, hasta que las cejas volvían a crecer. Esta costumbre, que hoy podría parecernos extraña, para los egipcios estaba cargada de un profundo significado. No era un simple rito formal, sino una sincera expresión de dolor y respeto hacia un ser que consideraban parte de su familia y un mensajero de los dioses. La pérdida de un gato era comparable a la pérdida del amparo divino, y las cejas afeitadas eran la manifestación externa de esa profunda desolación. Fue precisamente la profunda fe en la naturaleza divina del gato y su inmortalidad lo que dio origen a la práctica de la momificación. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el fin, sino una simple transición a otro mundo, al reino de los muertos. Y para que el alma, a la que llamaban Ka, pudiera vivir eternamente, era fundamental preservar su envoltura terrenal, el cuerpo. Con este propósito se realizaba la momificación. En un principio, este complejo y costoso procedimiento estaba reservado únicamente para los faraones y la alta nobleza. Pero con el auge del culto a los gatos, los egipcios comenzaron a creer que sus peludos compañeros también merecían una vida eterna. Creían que, al preservar el cuerpo de un gato, le asegurarían una existencia cómoda en el más allá. Además, esperaban que, en agradecimiento, el gato continuara protegiendo a su familia incluso después de la muerte, sirviendo como su eterno intercesor ante la diosa Bastet. Así, la momificación de gatos se convirtió en un fenómeno masivo, accesible no solo para los ricos, sino también para la gente común, quienes estaban dispuestos a gastar sus últimos ahorros para despedir dignamente a su mascota hacia la eternidad. Pero, ¿cuál era la verdadera magnitud de este culto? Describirlo con palabras es difícil. Aquí, los hallazgos arqueológicos son mucho más elocuentes.
Los científicos han descubierto auténticas ciudades de los muertos, necrópolis gigantescas dedicadas exclusivamente al enterramiento de gatos. Imagina catacumbas subterráneas que se extienden por kilómetros, con todos sus nichos, de suelo a techo, repletos de momias de gatos. Los cementerios más conocidos de este tipo se encontraron en las ciudades de Bubastis, epicentro del culto a la diosa Bastet, y en Saqqara. Solo en Bubastis se estima que fueron enterrados varios cientos de miles de gatos. A finales del siglo XIX, se descubrió allí una cantidad tan asombrosa de momias que simplemente las cargaban en barcos y las enviaban a Inglaterra para ser usadas como fertilizante. Aunque parezca una profanación, esto solo subraya la inimaginable escala de este fenómeno. No se trataba de casos aislados, sino de una verdadera industria que operó durante cientos de años. Pero, ¿cómo era exactamente el proceso de embalsamamiento? Era sorprendentemente similar al que se empleaba con los humanos, aunque en una versión un poco más simplificada. Primero, a través de pequeñas incisiones, se extraían los órganos internos del cuerpo del animal para detener el proceso de descomposición. Después, el cuerpo se deshidrataba por completo, sumergiéndolo durante varias semanas en una sal especial llamada natrón. Una vez que el cuerpo se secaba, sus cavidades se podían rellenar con lino o arena para conservar su forma. El paso final era el vendaje. La momia se envolvía cuidadosamente en decenas de metros de vendas de lino, a menudo impregnadas de resinas. En ocasiones, entre las capas de tela se colocaban amuletos mágicos para asegurar la protección en el más allá. Las momias más preciadas incluso recibían máscaras de cartonaje pintadas con el rostro de un gato, y el cuerpo se depositaba en un sarcófago de madera o incluso de bronce. Todo esto demuestra el enorme respeto y la seriedad con la que los egipcios abordaban este proceso. Permítanme ahora desmentir un mito muy popular y a la vez bastante hermoso. Al contemplar tal magnificencia, es fácil imaginar que estos cientos de miles de momias corresponden a mascotas muy queridas, que disfrutaron de una vida larga y plena, y fueron sepultadas con todos los honores por sus devotos dueños. Ciertamente, hubo casos así, sobre todo en los periodos más tempranos. Sin embargo, la verdad que han desvelado las investigaciones modernas resultó ser mucho más sombría y pragmática. La mayoría de las momias felinas, encontradas en los grandes necrópolis, no pertenecían en absoluto a animales domésticos. Aquí, la historia toma un giro completamente diferente y mucho más oscuro. La idílica imagen de un amor incondicional hacia los gatos empieza a resquebrajarse cuando nos adentramos en los entresijos de este grandioso culto. Resulta que la divinización de estos animales tenía también una faceta oscura y cruel, y la verdad es que existían auténticas granjas en los templos, donde se criaban gatos específicamente para fines rituales. Estas granjas, en esencia, funcionaban como una cadena de producción de animales sagrados. La ciudad de Bubastis, epicentro del culto a Bastet, atraía anualmente a cientos de miles de peregrinos de todo Egipto. Y cada creyente consideraba su deber hacer una ofrenda a la diosa. ¿Y qué mejor regalo para la diosa felina que un gato mismo? Los sacerdotes de los templos no tardaron en darse cuenta del filón de oro que esto representaba. Organizaron la cría masiva de gatitos. Los peregrinos les compraban un gato vivo o una momia ya preparada, que luego ofrecían al templo. Era un negocio gigantesco y extremadamente lucrativo. El amor y la fe de millones de personas dieron origen a toda una industria, construida sobre la vida y la muerte de estos mismos animales sagrados. En esencia, el gato se convirtió en una mercancía, por muy divino que fuese. La tecnología moderna nos ha permitido asomarnos al interior de estos antiguos envoltorios sin causarles el menor daño. Gracias a los rayos X y la tomografía computarizada, los científicos lograron examinar miles de momias de gatos. Los resultados de estas investigaciones fueron, francamente, impactantes. La inmensa mayoría de los felinos analizados
Eran extremadamente jóvenes. La mayoría apenas tenía entre 2 y 4 meses de vida. Solo unos pocos llegaban a cumplir un año. Más aún, el escaneo reveló la verdadera causa de su muerte. Muchos de estos gatos tenían las vértebras cervicales fracturadas. No fueron sacrificados de alguna manera elaborada o cruel. Simplemente se les torcía el cuello. Un método rápido, eficaz y masivo. Era una práctica industrializada, en serie. Y algunas de estas momias resultaron ser falsificaciones descaradas. Dentro de los vendajes solo se encontraban unos pocos huesos o incluso simples trapos. Los sacerdotes no dudaban en engañar, vendiendo a los peregrinos envoltorios vacíos. Esta terrible verdad cambia por completo nuestra percepción del culto a Bastet. A pesar de esta faceta sombría, los gatos se integraron profundamente en todas las esferas del arte y la vida cotidiana egipcia. Sus representaciones abundaban por doquier. En los frescos de las tumbas de los nobles, vemos gatos sentados bajo las sillas de sus dueños, simbolizando su papel como protectores y compañeros, incluso en el más allá. También se les representaba participando en la caza de aves entre la vegetación del Nilo, lo que resaltaba sus instintos naturales. Los arqueólogos han desenterrado innumerables estatuillas de gatos, elaboradas en bronce, piedra o fayenza. Estas servían como ofrendas votivas en los templos o como amuletos protectores en los hogares. Las imágenes de gatos adornaban muebles, espejos, instrumentos musicales y, por supuesto, joyas. Llevar un amuleto con un gato significaba invocar la protección de Bastet, obtener defensa contra el mal y atraer a la vida alegría y prosperidad. El gato no era simplemente un animal, era una parte intrínseca del código cultural del antiguo Egipto. Es crucial entender que, más allá de su divinidad, los gatos no eran simples ídolos anónimos venerados a distancia. Eran verdaderos compañeros y miembros de la familia. De esto dan fe las numerosas representaciones de su vida cotidiana. En los frescos, vemos cómo los dueños acariciaban a sus gatos, jugaban con ellos. A menudo se les daba un nombre personal, como Nedjem, que significa dulce o agradable. Incluso existen papiros con dibujos satíricos donde los gatos son representados en roles humanos. Por ejemplo, una gata sirvienta atendiendo a una ratona ama. Esto demuestra que los egipcios valoraban no solo el estatus sagrado de los gatos, sino también su carácter juguetón y vivaz. Veían en ellos personalidades, no meros recipientes divinos. Este cálido y personal afecto coexistía con un culto religioso masivo y, a veces, cruel. Pero, ¿qué llevó al declive de este increíble culto, que perduró casi 2000 años? El fin de la civilización egipcia en su forma clásica marcó también el fin del culto a los gatos. Primero, Egipto fue conquistado por los persas, luego por los griegos bajo el mando de Alejandro Magno, y en el año 30 a.C. se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Los nuevos gobernantes traían consigo sus propias leyes, tradiciones y dioses. Aunque los romanos eran tolerantes con muchas creencias locales, el culto a los animales les resultaba bárbaro y extraño. Más tarde, llegó la era del cristianismo. La nueva religión proclamó la fe en un Dios único y declaró a todos los dioses antiguos ídolos falsos, y a sus adoradores, paganos. Los templos de Bastet y de otros dioses fueron destruidos o convertidos en iglesias. La adoración de animales pasó a considerarse un pecado. El estatus sagrado del gato se perdió para siempre. Volvió a ser simplemente un animal, un cazador de ratones. Sin embargo, incluso con la desaparición de las antiguas creencias, el legado de los gatos egipcios permanece vivo hasta el día de hoy. Podríamos decir que nuestro mundo moderno debe al antiguo Egipto su profunda conexión y amor por estos felinos. Fue precisamente gracias a su elevado estatus que los gatos no solo se salvaron de la extinción, sino que fueron protegidos y venerados. Comerciantes y marineros de Fenicia, Grecia y Roma, conscientes del invaluable servicio que los gatos prestaban en sus embarcaciones al controlar las plagas de ratas,
comenzaron a sacarlos de Egipto de contrabando. Esto, a pesar de que su exportación estaba estrictamente prohibida por la ley. Fue así como el gato egipcio inició su triunfal expansión por todo el Mediterráneo, y posteriormente, por toda Europa. De hecho, la gran mayoría de los gatos domésticos que hoy conviven en nuestros hogares son descendientes lejanos de aquellos mismos animales sagrados a quienes, en su momento, se rindió culto a orillas del Nilo. De modo que su herencia divina está inscrita de forma indeleble en su código genético. Así que la próxima vez que tu gato te mire con esa altivez desde sus párpados entornados, o maulle de forma imperiosa exigiendo su comida, simplemente recuerda su historia. Recuerda que sus ancestros no eran meras mascotas, eran dioses vivientes. Las leyes de los faraones los protegían. Por ellos, las personas se afeitaban las cejas y se arrojaban a las llamas. Se les construyeron necrópolis gigantes y se les dedicaron templos. Han recorrido un camino asombroso, desde un humilde cazador de ratones hasta erigirse como uno de los símbolos más poderosos de toda una civilización. Y quizás, esa pizca de arrogancia divina y esa certeza de su propia superioridad se les haya transmitido a lo largo de miles de generaciones. Porque, después de todo, tienen un derecho casi divino a ello. Un derecho que hunde sus raíces en la profunda y enigmática historia del antiguo Egipto. Sin embargo, el momento más impactante y un verdadero punto de inflexión en toda esta historia fue darnos cuenta de la escala de los sacrificios. Imaginen esto. A finales del siglo XIX, en Egipto, se encontraron tantas momias de gatos, unas 300,000 en un solo lugar, que simplemente no sabían qué hacer con ellas. ¿Y saben cuál fue su destino? Las cargaron en barcos y las enviaron a Inglaterra, para ser usadas como fertilizante para los campos. Barcos enteros, repletos de animales sagrados, convertidos en polvo. Aquí es donde se desmorona la idílica imagen de amor universal. Sí, los egipcios adoraban a los gatos, pero su fe dio origen a toda una industria. Los peregrinos que acudían al templo de Bastet debían hacer una ofrenda, y la mejor ofrenda se consideraba una momia de gato. Era un auténtico negocio impulsado por la fe. Los sacerdotes criaban gatos, los mataban, los momificaban y los vendían a los fieles. Las radiografías confirman que la mayoría de estos animales tenían menos de un año. Era una cadena de producción de sacrificios, no solo un tributo de respeto a mascotas queridas. Este descubrimiento obligó a los historiadores a reevaluar por completo la naturaleza de este culto. El amor y la veneración iban de la mano con la crueldad y el comercio. Menudo giro. Entonces, ¿qué representaba el gato para el antiguo egipcio? Lo era todo. Un ayudante práctico que protegía las cosechas. Un miembro cariñoso de la familia. Un símbolo sagrado de la diosa. Y, como ahora sabemos, una víctima masiva en nombre de la fe. Esta historia es mucho más compleja y multifacética de lo que parece a primera vista. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si les ha gustado este viaje al antiguo Egipto y han aprendido algo nuevo, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse otros misterios de la historia. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Creen que la profunda fe de los egipcios justificaba un volumen tan grande de sacrificios animales? Dejen su opinión en los comentarios. Será muy interesante leerlas.